Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos está sintonizando. ¿Sabía usted que las órdenes ejecutivas pudieran ser el arma secreta de un presidente en tiempos de guerra? Sí, señor. Yo soy Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio, consultor internacional de negocios, consultor en materia de finanzas, impuestos e inmigración en el estado de Nueva York. Como nota de descargo, siempre te informo que la materia sobre la cual voy a tratar en este momento es a los fines informativos y nunca debes considerarla como una asesoría jurídica individualizada, para lo cual te recomiendo siempre que ubiques un abogado especialista en la materia con sus licencias en el estado, en el lugar donde vives, para que pueda atenderte. Entonces, la guerra moderna ya no necesita de las armas convencionales que usted y yo hemos visto, escuchado cuando éramos niños, donde habían bombas y balas devastadoras y todo ese desastre, ¿no? Hoy nos encontramos en momentos de guerra a través de una ciberataque, a través de crisis económicas, por medio de la desinformación, el ataque del narcotráfico, que vienen siendo armas estratégicas para desestabilizar naciones. Sí, señor. En tal sentido, en este episodio hoy exploraremos cómo se libran los conflictos en el siglo XXI y si el mundo está preparado para estas nuevas amenazas invisibles. ¿Por qué esto? Porque antes, para que existiese un conflicto declarado, tenía que haber el daño infringido por la vía bélica de un ejército A, un ejército B. Pero resulta ser que hoy debe analizarse las cosas desde la perspectiva correcta, tomando en consideración que nos encontramos en un mundo totalmente diferente. No necesariamente tiene que venir la nación identificada con la letra A declararle a la nación identificada con la letra B como algo así: hostia, prepárate que voy contra ti. No, esos tiempos de Sancho Panza y de su asistente pasaron de moda. Hoy Estados Unidos está bajo ataque. Hoy a Estados Unidos lo tienen bajo guerra. Así de sencillo. Porque el objetivo de estos ataques es destruir la nación en todos sus enfoques, en todas sus bases, en todas sus estructuras como nación. Atacada económicamente, atacada migratoriamente, recibiendo ciberataques, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente nos encontramos enfrente de una situación de guerra de guerrillas, donde ataques fuera de lo común, ataques asimétricos, están ocurriendo a cada cierto tiempo, ojo, sino a cada minuto, donde nuestros jóvenes están muriendo producto del consumo de las sustancias ilícitas, donde están muriendo en manos de la delincuencia común. Pero si lo analizas desde el punto de vista del derecho penal militar, estás teniendo bajas, estás teniendo pérdidas, están rompiendo tu estructura académica, educativa, empresarial, corporativa. Entonces es allí donde vienen las órdenes ejecutivas presidenciales dentro de los Estados Unidos, que son directrices o directivas emitidas por el presidente en funciones, que tienen, escúchenme bien, tienen fuerza de ley sin necesidad de aprobación del Congreso. Y esto está fundamentado en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que le otorga al presidente la autoridad para ejecutar leyes, escúcheme bien, federales, no estatales solamente. Para eso está el gobernador, las municipales, el alcalde. Pero como Estados Unidos es una nación que se mueve dentro del concepto federal y el presidente es presidente de todos los estados, por eso se llaman Estados Unidos, entonces él dicta leyes de ámbito federal, en el concepto de administración del gobierno federal. Y entonces, en este ámbito, toquemos un punto que no es muy común, y es el derecho penal militar, el cual tiene que ver conectado intrínsecamente con la seguridad nacional. Entonces, estas órdenes pueden abarcar desde la movilización de tropas hasta la imposición de sanciones económicas, migratorias, la regulación del uso de tecnologías estratégicas,
el ingreso o no de personas al país, declarar grato o no grata a una nación. ¿Y quién le dice nada? Nada. Él está en funciones ejecutivas autorizadas por la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, eso uno debe tenerlo muy claro. Hoy por hoy, ¿cuáles son los campos de acción y facultades que tiene el presidente en funciones para dictar este tipo de órdenes ejecutivas? Bueno, seguridad nacional y defensa, lo que conlleva a que el presidente puede organizar la movilización de las Fuerzas Armadas, establecer las zonas de emergencia o imponer inclusive restricciones a entidades extranjeras, que es lo que está haciendo. Cuando unas personas desubicados por allá del Sudamérica dijeron, la bandera de Bolívar va por América Latina, ¿se acuerdan? Y la furia bolivariana va por toda no sé qué. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo lo percibe una nación donde individuos que forman parte de ese ambiente están llegando a violar la ley? Se lo puede considerar como un ataque. Dentro de la nueva estructura de la tecnología y todo lo que está pasando, el mundo cambió. No tiene que venir un soldadito uniformado, soldaditos de plomo, como a veces usted ve en las redes sociales, que Norcorea tiene un ejército y salen todos tum, 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 tum. Mire, mi hermano, como que no estamos conscientes de la realidad que estamos viviendo. Entonces las órdenes ejecutivas pueden ir sobre seguridad nacional y defensa, que es lo que está pasando. Segundo, sobre aplicaciones de sanciones, que es lo que está ocurriendo. Sanciones económicas, sanciones a individuos, sanciones a empresas, sanciones a gobiernos, sanciones en este caso, tributarias. Porque es que el hombre está viendo, el concepto en el que él se está moviendo en este instante es que está siendo atacado. En tercer punto, una orden ejecutiva en la administración gubernamental. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Están depurando el sistema de plan social y retiro, donde según lo que dicen las noticias, ¿verdad?, había una cantidad de personas que tienen 120, 140, 100 años, están vivos y todavía están cobrando del sistema de retiro y plan social. Entonces él está trabajando en la administración, en la regulación de las agencias federales y también en las políticas internas del gobierno. A su vez, dándole respuesta a una crisis nacional, producto de una inflación o producto de que no hay la materia prima o se mandaron a las factorías a otras naciones para que desde allá trabajaran a menor precio la mano de obra, dándole trabajo a extranjeros y el propio nacional sin fuentes de trabajo, porque la Ford, la General Motors, en compañías de tecnología, etcétera, todas produciendo desde afuera. Entonces eso creó una crisis nacional que viene explotando, reventando en este momento, y tiene que utilizar los mecanismos que la ley le permite para lograr el retorno de esas empresas dentro de los Estados Unidos. Entonces estas crisis nacionales, pactos de comercio que se hicieron con otras naciones donde Estados Unidos compra a precios altísimos, pero vende a precios de gallina flaca. O sea, un gobierno totalmente desbalanceado económicamente hablando. Pero a su vez también el presidente con órdenes ejecutivas tiene la facultad para atacar, atender desastres naturales, pandemias, amenazas externas. Entonces, en ese tipo de situaciones, el presidente puede establecer protocolos excepcionales, y para eso ha sido electo. Pero veamos luego entonces en materia de política exterior. Que la gente dice, sí, que lo que pasa es que Estados Unidos se ha constituido en el policía del mundo y tal. Uno escucha a todas estas personas amantes de la izquierda, amantes de lo ajeno, amantes de vivir en riqueza con el trabajo del otro, hablando sobre eso. Mire, mi hermano, esto aquí es muy sencillo. Si la nación se siente atacada, así sea desde la Conchinchina, desde la Patagonia, tiene todo su derecho a defenderse. No es que se olvida cuando fueron atacadas, tumbadas, eliminadas las Torres Gemelas. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde ocurrió eso? Entonces la política exterior tiene que haber una regulación de tratados, establecimientos de embargos comerciales, eliminar relaciones internacionales, declarar a ciertos embajadores personas no gratas fuera de aquí, etcétera, etcétera. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Puede el presidente considerar que su nación está siendo atacada por una guerra asimétrica? Claro que sí. Antes se establecía, gente que decía, no, primero hay que hablar y opinar y escuchar. No, el hombre está puesto ahí. El presidente puede evaluar y determinar
que Estados Unidos está siendo objeto de una guerra asimétrica, claro, con sus militares, con sus equipos, con sus asesores. Y entonces, en consecuencia de ese análisis, emitir órdenes ejecutivas para responder dicha amenaza. Y esto nos remonta a una ley del año 1973, conocida como la Ley de Poderes de Guerra, en inglés War Powers Act. Para el que no conoce esa ley, sepa que está ahí. Esta ley y otras normativas que siempre están escondidas debajo de la manga, pero que son aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, le permiten al presidente, escúcheme bien, tomar medidas inmediatas, sin hablar con nadie, para defender al país, sin esperar, escúcheme bien, la aprobación del Congreso, aunque existan ciertas limitaciones temporales. Cuando Estados Unidos fue atacado por ISIS, y tumbaron las Torres Gemelas acá en Nueva York, recuerdo muy bien al presidente George Bush declarar la guerra, vámonos con toda. No tuvo que esperar al Congreso. Hubo gente que salió y dijo, ¿cómo es posible que tal? Bueno, de todo ahí en la viña del Señor, ¿no? Pero aclaremos qué es el concepto de una guerra asimétrica. La guerra asimétrica es un conflicto en el cual los actores involucrados tienen capacidades militares y estratégicas significativamente diferentes, ¿ok? Sin embargo, en este tipo de guerra, el adversario, tal vez con esta estrategia asimétrica, tal vez con menos recursos en fuerzas tácticas, por ejemplo, tal vez con menos capacidad de movimiento y logística, no obstante, puede desgastar y debilitar al oponente más poderoso. ¿Cuáles son esas tácticas? Escúchenlas si no están pasando aquí. Guerrilla de guerrillas, el terrorismo, los ciberataques, la guerra económica financiera, la manipulación de información y desinformación. Escuche esto, el uso de narcotráfico y crimen organizado como herramientas de desestabilización. Muchachos, eso es lo que Estados Unidos ha estado sufriendo. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo debe evaluarse la guerra en el mundo del siglo XXI? Bueno, los conceptos de guerra han cambiado totalmente, drásticamente. Ya no se puede pensar, yo presumo, pues los que manejan esa materia, que en las escuelas de artes y ciencias militares tendrán el libro de la guerra de Sun Tzu y todas estas cosas, los manuales de Napoleón, como bases operativas de conocimiento y doctrina. Pero en la estrategia y táctica aquí todo ha cambiado, con los drones y con todas estas cosas, ¿ok? Entonces, el concepto de guerra cambió drásticamente. Ya no se puede ver en el concepto antiguo, inclusive de las películas que nosotros veíamos, donde había una nación declarante. Oh, prepárate, que voy contra ti. No. Hoy se comienza el bochinche y nadie ni sabe qué está pasando. Porque resulta que aquí los frentes de ataque, de combate, no siempre están definidos, ni los adversarios se saben de qué tipo son. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los ataques hoy por hoy? El ciberataque, la guerra económica, el uso del narcotráfico y crimen organizado, la desinformación y la guerra tecnológica o la guerra psicológica, perdón. Todo eso está en la marcha. La manipulación de los recursos naturales, controlar el acceso al agua, a la energía, a los alimentos. Por favor, todo eso te lleva al cuadro que estamos viviendo hoy. Entonces, puede ocurrir que muchas personas estén evaluando lo que estamos viviendo como un ataque o una imposición, como siempre llaman, sí, que el imperio, pero no están viendo estos factores que estoy compartiendo contigo, que los vive el que está dentro. ¿Cómo es que vas caminando por las estaciones del tren aquí en Nueva York, en la Quinta Avenida, y por lo general yo le digo al equipo que trabaja con nosotros, a mi esposa, a mis hijos, a todo el equipo, péguense siempre a las paredes del tren, no se queden pegados a la orilla del tren porque viene alguien y te empuja? Ok, pueda que salga un enfermo mental y lo haga una vez, pero que esto ocurra de forma consuetudinaria. Esto está pasando. ¿Sí? O sea, aquí hay algo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que lo está generando? No, que lo que pasa es que esa persona está fuera de razón porque está usando droga, fentanilo, lo que sea. ¿De dónde viene esa droga? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde nos están bombardeando? Entonces, el país que se siente atacado y que ve el ataque ya directamente en sus connacionales, por derecho a la defensa, tiene la capacidad, tiene el derecho, lo asiste, pues,
para ir a buscar el lugar de donde está siendo atacado. No tienes por qué esperar a que ocurran los problemas en tu territorio. Tienes el derecho de ir a donde ocurre el problema y atacarlo desde allá. Por eso los impuestos aquí son tan elevados, porque el ciudadano americano paga impuestos para que pueda vivir quieta, pacífica y reposadamente. Quiero concluir con este tema bien interesante, me apasiona mucho, muy álgido, por cierto. En lo siguiente, dado este panorama, el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de considerar un ataque no convencional como una amenaza a la seguridad nacional. Presumo que se reunirá con el Pentágono, con su equipo, y dice, vamos a ver esto, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando los equipos de trabajo, talleres, tareas de trabajo, se sientan en las oficinas para analizar la guerra, ver su teatro de operaciones así en un mapa, así como tipo película, presumo yo, y entonces dice, bueno, ¿cuántas bajas vamos a tener aquí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Cómo está la logística aquí? ¿Qué está pasando? Que lo ven a futuro, pero a veces se sientan a evaluar qué fue lo que ya pasó, cuántas bajas tuvimos, por dónde nos atacaron, los hijos, la educación, la universidad, por qué está siendo vulnerada, qué está pasando. No, los muchachos se fueron están siendo inducidos a las drogas. ¿De dónde está viniendo eso? Hay que ponerle coto al asunto. Es como un buen padre de familia. Si usted está viendo que tiene pérdidas económicas en su empresa, tiene que revisar por dónde se está escapando el dinero, porque el secreto en materia financiera no es solamente cuánto gano, sino cuánto gasto. Entonces comenzar a revisar todas esas cosas, ver que estoy bajo ataque, la seguridad nacional, la seguridad de la familia, el derecho a la vida, clínicas abiertas de manera indiscriminada, dando autorización para la suspensión del embarazo y el mismo gobierno apoyando con dinero para estas situaciones. O sea, aquí hay cosas que están ocurriendo, muchachos, que van a destruir una nación si no se les presta atención. ¿Qué pasó en Europa? Usted viaja a Europa, con el respeto a nuestros amigos españoles, los queremos mucho, pero es una nación, un continente envejecido, porque no se atendieron las políticas necesarias de forma oportuna, y entonces hoy generación de relevo está quedando corta, porque el índice de natalidad bajó por sobre los 2 puntos de porcentaje, y eso tiene un efecto al final catastrófico. En este sentido, la guerra moderna ha superado los límites del enfrentamiento militar tradicional, involucrando aspectos económicos, tecnológicos y psicológicos en una lucha, escúcheme bien, de dominio global. Así que vamos a ponernos los alpargatas, muchachos, que lo que viene es joropo, porque esto apenas comienza. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, bendiciones.